tardes a todos. Bienvenidos a el aula de pacientes del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Mi nombre es Marian Rincón, yo soy especialista en nefrología, responsable de la unidad de enfermedad renal crónica de este hospital, y el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad renal crónica, nuevos conocimientos y tratamientos actuales. Esperamos que sea de utilidad. En primer lugar, quería hacer un repaso, ¿no?, de qué son nuestros riñones y para qué sirven. Los riñones son dos órganos muy importantes que están localizados a nivel retroperitoneal, eso quiere decir en la parte posterior de la cavidad abdominal, más o menos a nivel de la altura de las vértebras lumbares. Estos órganos son muy importantes ya que se encargan de múltiples funciones dentro de nuestro organismo, como pueden ser regular la presión arterial, eliminar tóxicos y desechos que se producen propios de la alimentación o del metabolismo propio del cuerpo, y mantener un equilibrio dentro de nuestra sangre. Además, también participan en la formación de la vitamina D y de la hemoglobina. También nos ayudan a mantener una salud ósea y cardiovascular de forma correcta. Para llevar a cabo esta función, cada riñón va a estar organizado en un millón de estructuras que son llamadas nefronas, y cada nefrona está formada por dos estructuras muy importantes, que es el glomérulo y la parte tubular. El glomérulo es la parte filtrante, la parte que va a extraer de la sangre el 20% del plasma, y el túbulo es el elemento del procesado. Una vez que se filtra la sangre, pasa por este glomérulo y va a los túbulos. En los túbulos van a ocurrir una serie de procesos que van a hacer que se produzca orina. Esos procesos van a hacer reabsorción, secreción y excreción de sustancias que no se filtraron de forma correcta y que necesitamos eliminarlas por la orina, y para finalmente obtener ese ultrafiltrado y mantener en equilibrio lo que sería la sangre de nuestro organismo. Como había comentado, nuestros riñones son muy importantes ya que intervienen en múltiples funciones que, resumidas en esta diapositiva, puede ser la regulación de iones. En consulta pueden escuchar que hablamos mucho del potasio. El potasio es un ion muy importante que se encarga de mantener en equilibrio la función miocárdica. Cuando el potasio se altera, podemos tener alteraciones de la función cardíaca, como pueden ser arritmias, que pueden ser incluso potencialmente mortales. También el riñón se encarga de, lo que he dicho, filtrar la sangre para eliminar tóxicos que se van acumulando. Regulan la presión arterial, el equilibrio del medio interno, producen la hemoglobina, y además también el tema de la vitamina D que ya les había comentado. Normalmente la cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones por minuto se va a denominar tasa de filtrado glomerular. De forma normal, los hombres suelen tener una tasa de filtrado glomerular en torno a 125 mililitros por minuto y las mujeres en torno a 105 mililitros por minuto. Esto es muy importante que nos suene, porque cuando vamos a consulta hablamos de tasa de filtrado glomerular. Es como decir el porcentaje de funcionalidad que tenemos en los riñones. Cuando tenemos enfermedad renal crónica, este filtrado cae por debajo de 60 mililitros por minuto. ¿Por qué es importante conocer esta entidad? Porque es una enfermedad que es conocida como una epidemia silenciosa. Es decir, hay muchos pacientes que van a tener enfermedad renal crónica y no van a saber que tienen enfermedad renal crónica. Además, tiene un impacto muy alto en la salud pública, y la población en general tiene un desconocimiento muy importante sobre lo que es la enfermedad renal crónica. A nivel mundial, según los datos del estudio de Global The Kidney Health Atlas del 2019, el número de personas medias que recibían un trasplante renal sustitutivo a nivel mundial estaba en torno a 759 por millón de población, y eso fue en el 2019. Esto ha ido en aumento en los últimos años. Además, tener enfermedad renal crónica ya aumenta el riesgo de sufrir un evento relacionado con enfermedad cardiovascular, como puede ser un infarto al miocardio. Además, el deterioro progresivo de la función del riñón puede llevar a que el paciente necesite trasplante renal o necesite una terapia de sustitución renal. En España, los análisis habían situado la prevalencia de la enfermedad renal crónica en torno a un 15%. Esta prevalencia está creciendo hasta más de 30 puntos porcentuales en sujetos menores de 44 años y en sujetos de más de 65 años. Según los datos del registro, el número de personas en terapia renal sustitutiva, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante alcanzaba 64.000 personas en el 2020. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos una enfermedad renal crónica? ¿Cómo podemos saber que hay una enfermedad renal crónica?
Nosotros desde el punto de vista médico sabemos que la enfermedad renal crónica es una alteración en la estructura, es decir, en la anatomía de los riñones, o una alteración en la función renal durante un periodo mantenido de 3 meses o más, y que además tiene consecuencias para la salud. A nivel analítico podemos ver esta traducción de enfermedad renal cuando cae el filtrado por debajo de 60 mililitros por minuto, que es lo que le hablaba sobre el porcentaje de funcionalidad renal. Cuando está por debajo del 60%, ya hablamos de enfermedad renal crónica si esto se mantiene durante más de 3 meses. También tenemos otros marcadores de lesión o daño renal, como puede ser la presencia de albúmina en la orina, la presencia de proteína en la orina, cuando hacemos una biopsia renal por otras indicaciones, como puede ser la pérdida de sangre de origen renal, y tenemos un diagnóstico confirmado de enfermedad renal crónica, las alteraciones en el sedimento urinario, como puede ser la presencia de esa sangre en la orina o la presencia de proteínas en la orina, luego las alteraciones en la estructura del riñón, que pueden ser diagnosticadas por técnicas de imagen como una ecografía, donde hablamos de poliquistosis renal. Luego también otro diagnóstico de enfermedad renal crónica que es menos frecuente, pero que también lo tenemos en consulta, pueden ser los trastornos hidroelectrolíticos, como pueden ser pacientes con ácidos tubulares, síndromes de Bartter, síndromes de Gitelman, etc. Y aquí el paciente que ha recibido un trasplante renal es un paciente que es considerado enfermedad renal crónica porque tuvo una patología que le condicionó el trasplante renal. Ahora bien, nosotros ¿cómo clasificamos o cómo podemos saber la gravedad de la enfermedad renal crónica? Nosotros tenemos una escala pronóstico realizada por las guías CADIGO, donde nosotros relacionamos lo que es el filtrado glomerular y el grado de albuminuria. Se asigna un color en función del grado que tengamos de enfermedad renal crónica que está relacionado a la caída del filtrado, es decir, mientras un grado mayor, el filtrado va a ser menor. Por ejemplo, estadios más avanzados como estadio grado 4 tienen un filtrado en torno a 15 y 29 y se catalogan en un color rojo. El color rojo es el de mayor riesgo. Son pacientes que tienen mayor mortalidad global, mayor mortalidad cardiovascular, un fracaso renal que va probablemente a necesitar diálisis o trasplante y también se relaciona con progresión de la enfermedad. Por otro lado, nosotros también vamos a ver la presencia de las proteínas en la orina. Aquellos pacientes que tienen una proteinuria grado A3, es decir, un aumento de esa pérdida de proteínas por la orina, van a tener un mayor grado de enfermedad renal y van a tener un mayor riesgo de mortalidad y de progresión de la enfermedad. Por eso es muy importante diagnosticar de forma precoz la enfermedad y una vez que esté diagnosticada, acudir a los controles para nosotros poder implementar estrategias farmacológicas que nos ayuden a frenar la progresión de la enfermedad renal crónica y a frenar también esa progresión de la pérdida de proteínas para de esa manera poder enlentecer o detener este avance. Ahora muy bien. Es importante para ustedes conocer cuáles son las causas de enfermedad renal crónica. Si conocemos las causas de la enfermedad renal crónica, podemos actuar de manera preventiva para intentar no tener este diagnóstico. Ahora, las causas más frecuentes sigue siendo la enfermedad renal diabética, es decir, paciente diabético, es muy probable que a largo plazo termine desarrollando enfermedad renal crónica. Por lo tanto, si eres diabético, necesitas tener unos controles mucho más estrictos y un seguimiento mucho más estrecho para evitar que desarrolles la enfermedad. Aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial o nefroangiosclerosis, que es una afectación ya vascular de la hipertensión, van a tener más causa o más probabilidad de tener enfermedad renal crónica. También hay otras afectaciones como pueden ser las enfermedades glomerulares que ya son de causa autoinmunitaria, donde el propio sistema inmunológico ataca los órganos y entre ellos el riñón. O nefropatías congénitas hereditarias y la nefropatía también secundaria a la obesidad. Es una causa que va creciendo en los últimos años. Como podemos ver, todas son causas prevenibles que si tenemos un adecuado cuidado, una adecuada alimentación, unos hábitos saludables, en su mayoría de los casos podemos evitar tener enfermedad renal crónica. Ahora bien, ¿qué síntomas voy a notar? Esto es algo también muy importante. La mayoría de pacientes son asintomáticos en estadios iniciales. Muchas veces tenemos pacientes en la consulta que tienen una enfermedad renal crónica de un grado moderadamente avanzado, que tienen un filtrado glomerular en torno a 30 mililitros minuto, que eso quiere decir que sus riñones funcionan en torno a un 30%, y estos pacientes no notan nada, no tienen ningún tipo de síntomas y su cara es de totalmente sorpresa. No se esperan este diagnóstico porque no sienten nada. Y esto es así, porque cuando la función renal está mínimamente afectada, la adaptación es completa y los pacientes no tienen síntomas.
Normalmente se dice que no hay síntomas cuando el filtrado glomerular está en torno a 70, 80, pero incluso por experiencia propia de la consulta podemos ver estadios más avanzados con filtrados en torno a 30 donde no hay ningún tipo de síntoma. Algunos síntomas que son muy inespecíficos y que el paciente no suele notar porque ya los normaliza, puede ser la presencia de poliuria y nicturia, que son los primeros síntomas que pueden presentar los pacientes. Y esto se explica porque a medida que la destrucción de las nefronas, que es la unidad funcional del riñón, progresa, va a disminuir la capacidad de concentración de este riñón y va a aumentar la diuresis para eliminar la carga de solutos que tenemos que eliminar. De esta manera el paciente va a orinar mucho más y va a orinar mucho más de noche. Es uno de los síntomas iniciales que pueden notar. Luego, cuando el filtrado cae ya por debajo de 30 mililitros por minuto, van a aparecer ya síntomas un poco más notorios, que incluso, vuelvo a decir, por experiencia propia, hay pacientes que hasta estadios más avanzados, cuando tienen filtrados en torno a 10 o 12, es cuando ya empiezan a notarlo, como pueden ser el síndrome urémico, pacientes que notan falta de apetito, náuseas, sabor metálico en la boca, cansancio generalizado, dificultades para concentrarse. También puede haber retención hidrosalina, es decir, edemas en las piernas que retienen líquido, con dificultad respiratoria, adormecimiento en las extremidades y por último disminución del volumen de orina. Ya estás en fases muy avanzadas cuando el paciente ya su riñón no es capaz de producir orina y empiezan a retener líquidos, a asfixiarse y vienen a urgencias sin saber realmente qué tienen y se diagnostican de una enfermedad renal crónica avanzada. Ahora muy bien, ¿qué podemos hacer nosotros para detener esta progresión una vez tengamos el diagnóstico de enfermedad renal crónica? Como había dicho, para evitar tener enfermedad renal crónica, tener hábitos de vida saludable. Hay ciertas condiciones que no son modificables, como puede ser la edad, vamos envejeciendo, si vamos envejeciendo, vamos perdiendo de forma natural filtrado glomerular. Se estima que se va perdiendo 1 mililitro por minuto al año, a partir de los 40 años. Esto quiere decir que al año, a partir de los 40 años, perdemos 1% de filtrado glomerular. Entonces eso es algo que no podemos modificar, es decir, vamos envejeciendo y nuestros riñones van envejeciendo. Por lo tanto, va bajando el filtrado y a la larga puedes desarrollar enfermedad renal crónica. Pero es algo que no depende de ti. Todos vamos a padecer cierto grado de enfermedad renal crónica, pero esta es mucho más benigna si controlamos otros factores como pueden ser la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Otro factor no modificable va a ser el género, va a ser la raza, el bajo peso al nacer, que va a influir en que puedas desarrollar o no enfermedad renal crónica. Y los factores que sí son modificables y que ya dependen de nosotros son los que ya he comentado. La diabetes, la hipertensión, la obesidad, el fumar. El fumar no solamente produce cáncer, también lesiona todas las arterias y las arterias son muy importantes para el riñón, ya que son las que aportan el flujo sanguíneo principal al órgano. Así que si fumas, estás dañando de forma indirecta al riñón. Y luego, ¿qué factores a nivel de la literatura hemos visto que son los más agresivos para desarrollar enfermedad renal crónica? Se analizó en concreto la relación de enfermedad renal crónica con 10 factores de riesgo, como pueden ser la edad, la hipertensión, la obesidad abdominal, el tabaquismo, la presencia de diabetes, sedentarismo, y se vio que aquellos pacientes que no tenían ninguno de estos factores tenían simplemente 4.5% probabilidad de tener enfermedad renal crónica, o sea, muy baja. Aquellos pacientes que ya tenían 2 factores de riesgo, como puede ser la obesidad o la hipertensión, ya tenían un 10%. Y aquellos pacientes que tenemos pacientes de este tipo, aunque no se crea, pacientes que tienen 10 factores de riesgo, es decir, pacientes que son obesos, que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen dislipidemia, que tienen obesidad abdominal, que además son sedentarios, tienen un 50% de probabilidad de tener enfermedad renal crónica. Así que la prevención está realmente en manos de los propios pacientes. Ahora bien, se analizó también la relación entre obesidad y enfermedad renal crónica. Diferentes estudios a nivel mundial han puesto de manifiesto que aquellas personas que tienen obesidad tienen 80% más probabilidad de tener enfermedad renal crónica. Sabemos que la obesidad favorece la aparición de diabetes y de hipertensión arterial. Entonces, tiene sentido que si las dos principales causas de enfermedad renal crónica son la diabetes y la hipertensión, a la larga puedes desarrollar enfermedad renal crónica si tienes obesidad. ¿Qué podemos hacer nosotros para retrasar, desde el punto de vista médico, esta progresión de la enfermedad renal crónica? Actualmente el cribado de la enfermedad renal crónica está destinado para poblaciones de riesgo.
Se hace mediante la determinación del filtrado glomerular con una analítica de sangre y una muestra de orina para medir lo que sería la albuminuria, y se recomienda que se haga por lo menos una vez al año. ¿Cuáles son estos pacientes que son pacientes de riesgo? Pues pacientes con diagnóstico de hipertensión, de diabetes, de enfermedad cardiovascular establecida, es decir, si has tenido un infarto o un ictus, mayores de 60 años, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes que tengan familiares de primer grado con enfermedad renal o enfermedades renales hereditarias, aquellos pacientes que hayan tenido algún episodio de uropatía obstructiva, que puede ser una hiperplasia benigna de próstata, puede ser un cáncer de próstata o puede ser una litiasis renal obstructiva, pues tienen indicación de cribado precoz. Pacientes fumadores, dislipidémicos con síndrome metabólico, pacientes con infecciones de repetición o enfermedades autoinmunes que afecten como tal el riñón y pacientes con antecedentes de un fracaso renal agudo. Son pacientes que deben realizarse una analítica anual de sangre para medir el filtrado y una orina para poder ver si tienen o no albuminuria. Una vez que tengamos identificados a estos pacientes, tenemos que empezar a tratarlos. ¿Qué nos dicen las guías CADIGO recientemente actualizadas? Lo que tengo desde el inicio de la presentación insistiendo, modificaciones del estilo de vida. Insisto muchísimo porque realmente es el pilar del tratamiento de la enfermedad renal crónica y de la prevención de la misma. Una dieta saludable, la actividad física, el abandono del hábito tabáquico y el control de peso. Una vez que el paciente ha hecho su parte, vamos nosotros ya con nuestro tratamiento farmacológico, que además estamos en el boom farmacológico a nivel nefrológico, porque en los últimos años se han ideado terapias que han demostrado beneficio renal y cardiovascular y que nos están ayudando a retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica y la incidencia de enfermedad cardiovascular en este grupo de pacientes, y que contamos con estas herramientas para poder iniciarlas y protegerles a largo plazo. ¿Qué medicamentos son estos? Son medicamentos como inhibidores de ISGLT2, que lo estamos utilizando muy continuamente en la consulta, como pueden sonar empaglifosina, como puede sonar la dapaglifosina. Son medicamentos que estamos utilizando y que se ha demostrado que retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica. Tenemos que aprovechar que han salido estos nuevos tratamientos y que estamos en el tiempo perfecto para utilizarlo. También tenemos medicamentos como pueden ser antagonistas de receptores mineralocorticoides, que utilizamos también una vez ya se ha iniciado el grupo de medicamentos anteriores. Tenemos que tener muy bien controlada la presión arterial, por eso es importante el control domiciliario de la misma. Cuando vienen a consulta, la tensión arterial puede estar alta y no necesariamente va a reflejar el control que tienes en casa. Siempre les digo, por favor, traer el registro de la tensión arterial de casa, por lo menos tomarla 3 veces por semana, en la mañana y en la noche en reposo, para poder nosotros tener una media y ajustar el tratamiento en función de esas cifras de presión arterial. Y luego también tenemos otros medicamentos como pueden ser los análogos de GLP-1, que son medicamentos también de una generación, que nos pueden ayudar a controlar el peso en aquellos pacientes que con dieta y ejercicio no han podido conseguirlo, y además también aportan beneficios renales y cardiovasculares. Aquí, en esta diapositiva, detallo mucho más a fondo las medidas generales, como puede ser evitar el hábito tóxico, evitar tabaco y drogas, una ingesta de alcohol moderada se considera tolerable, como pueden ser de 12 a 14 gramos de etanol, que eso se traduce a 300 cc de cerveza o 150 cc de vino a la semana, ejercicio físico de 30 a 60 minutos de ejercicio moderado, y no me vale con que caminen un día o 2 días, caminar no es suficiente. Moderado es aquel ejercicio que te exija que aumente tu frecuencia cardíaca, pero que te permita mantener una conversación con la persona que está a tu lado. Se recomienda realizarlo por lo menos de 4 a 7 días por semana. La dieta balanceada, la mejor dieta es la dieta mediterránea. No tenemos que hacer restricciones extremas, simplemente evitar grasas saturadas, comer alimentos altos en fibra, evitar procesados, evitar alimentos que vengan envasados o empaquetados y luego mantener una hidratación adecuada. Reducir la ingesta de sal. Es importante una ingesta de sal en torno a 2 gramos al día de sodio y en torno a 5 gramos al día de sal, ¿vale? Es importante también saber que la sal no solamente es el polvo que añadimos a la comida, sino que también viene oculto dentro de muchos alimentos, y por eso es importante leer lo que sería la tabla nutricional, donde te va a explicar por cada 100 gramos de alimentos
cuál es la cantidad de sodio que tenemos. Básicamente, lo más importante es que eliminemos de nuestra dieta este tipo de alimentos procesados, embutidos, enlatados, que contienen una carga de sal o de sodio muy elevada, y si lo reduces, simplemente con eso vamos a reducir esa carga de sodio tan importante que se ha relacionado con hipertensión arterial y con mala respuesta a los tratamientos. Porque como bien saben, lo he dicho, facilita la ingesta de sodio baja, el efecto de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son medicamentos que utilizamos clásicamente y que no los mencioné como nueva terapia, porque realmente son medicamentos que llevamos años utilizando y que también nos han ayudado a retrasar la enfermedad renal crónica, pero que no son medicamentos que han salido actualmente recientemente, sino que son medicamentos que llevamos muchos años utilizando. La dieta de restricción proteica, realmente no debemos hacer una dieta sin proteínas, sino que sí una dieta ajustada en proteínas, donde recomendamos aproximadamente 0,6 a 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Recuerden que 100 gramos de proteína, depende del tipo de proteína que consumamos, van a tener 23 gramos de proteína. Entonces, no quiere decir que si yo me como 100 gramos de pechuga de pollo, me estoy comiendo 100 gramos de proteína. No, 100 gramos de pechuga de pollo tienen aproximadamente 23 gramos de proteína. Por lo tanto, tenemos que hacer los cálculos en base realmente a lo que nos corresponde según nuestro peso, no hacer reducciones excesivas, y sí que recomendamos apoyarnos un poco de lo que sería la proteína vegetal, que se ha demostrado que es mucho más beneficioso para el organismo en general y que además también tiene efecto para retrasar la enfermedad renal crónica. Se estima que esta dieta va a retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica aproximadamente en 0,5 mililitros minuto al año. Los fármacos que ya he comentado, que ya eso nos lo dejan a nosotros, por favor, en la consulta. Y es importante que no tengan miedo a la hora de iniciar este tipo de tratamientos, ya que son medicamentos altamente estudiados, recomendados y conocidos y que estamos habituados a utilizar. Y es cierto que inicialmente, al introducir el fármaco, como tiene un mecanismo de acción a nivel renal, vamos a observar una elevación de la creatinina o una caída del filtrado que es tolerable hasta un 30% con respecto a la basal que el paciente maneje. Pero, lo solemos explicar, solemos hacer un control al mes o a los 2 meses de iniciado el medicamento, y posteriormente, pasado este tiempo, esa caída del filtrado o ese aumento de la creatinina se recupera y se vuelve a normalizar, y nos quedamos con los efectos cardio y nefroprotectores y además antiproteinúricos que nos aporta el medicamento. Es decir, nosotros estamos habituados a utilizar este tipo de fármacos, donde sí podemos inicialmente observar que cae el filtrado o que empeora la función del riñón, pero posteriormente se regula, se estabiliza y a largo plazo evita la progresión de la enfermedad, evitando la diálisis, el trasplante y evitando o disminuyendo el riesgo cardiovascular. Entonces, confíen en sus nefrólogos, que van a saber el momento adecuado de iniciar este tipo de medicamentos y cuándo retirarlos si fuera necesario. Como he comentado, también es muy importante controlar la presión arterial. Para ello tenemos muchísimas herramientas, pero es muy importante saber que estás hipertenso. Y para saber que estás hipertenso es muy importante el control domiciliario de la presión arterial, ¿vale? Reducir la presión arterial va a reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y va a retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Control de la diabetes. Paciente con enfermedad renal crónica tiene que tener una hemoglobina glicosilada idealmente por debajo del 7%. Si son pacientes muy mayores, podemos tolerar valores en torno a una hemoglobina glicosilada del 8%. Pero eso ya es en caso de pacientes mayores. Paciente joven, paciente por debajo de los 70 años, tiene que tener una hemoglobina glicosilada controlada, porque es el principal factor de progresión de la enfermedad renal crónica. Y en eso no hay negociación. Para poder conseguir este objetivo tenemos que hacer una adecuada alimentación y utilizar fármacos con beneficio renal y cardiovascular demostrado, que son los fármacos que ya he comentado previamente. Es importante también prevenir la toxicidad por ciertos fármacos, por eso es importante saber que el paciente renal tiene totalmente contraindicado el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Medicamentos como ibuprofeno, ketoprofeno, enantium, son medicamentos que no pueden tomar. Y en caso de tener necesidad de analgésicos para el control del dolor,
tenemos que utilizar paracetamol, nolotil o tramadol y derivados mórficos. Es importante que en caso de tener la necesidad de uno de estos medicamentos, consulten siempre con su nefrólogo. De igual manera, cuando utilizamos antibióticos para que sean ajustados de forma correcta a la función del riñón. También intentamos en la medida de lo posible evitar el uso de contrastes intravenosos. Sin embargo, si el paciente necesita la realización de un procedimiento que lleve contraste, siempre vamos a valorar riesgo-beneficio. Si el paciente necesita de esta prueba para ser diagnosticado de un cáncer, para ser estadificado de un cáncer o recibir tratamiento quimioterápico, o necesita ser sometido a un cateterismo terapéutico que depende su vida de este tipo de procedimientos, lo vamos a realizar. Siempre con medidas de protección renal. Vamos a recomendar una ingesta hídrica abundante, vamos a quitar ciertos fármacos que habría que retirar en este caso y vamos a utilizar ciertos medicamentos que nos pueden ayudar a proteger el riesgo de tener un deterioro de la función renal después del contraste. Así que siempre que tengan que realizarse este tipo de procedimiento, tienen que consultar también con nosotros para poder realizar las indicaciones oportunas. Ahora muy bien, ¿qué podemos hacer una vez tengamos progresión de la enfermedad renal crónica, ya sea porque hemos llegado tarde con un diagnóstico tardío, porque tenemos una enfermedad muy agresiva que no hemos sido capaces de controlar ni con las medidas propias del paciente ni con tratamiento farmacológico? ¿Existe alguna alternativa? Pues sí. Afortunadamente existen terapias de sustitución renal que no tenemos en otros órganos vitales. Así que siempre les digo al paciente que no ha llegado el fin, que tenemos opciones y que tenemos que luchar por esas opciones porque la vida continúa, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un daño renal avanzado e irreversible y con una progresión ya establecida, normalmente cuando el filtrado está por debajo de 20 mililitros por minuto o cuando está en torno a 25 y vemos venir esta progresión, tenemos que ir educando al paciente para que sepas cuáles son estas opciones con las que contamos. Idealmente, y es algo en lo que me gustaría enfocarme, intentamos que el paciente sepa que la opción ideal sería un trasplante renal. Es decir, no va a haber una terapia renal sustitutiva mejor que el trasplante renal. Por lo tanto, es la técnica de elección. Ahora bien, del trasplante renal tenemos dos opciones. Trasplante renal de donante cadáver, que es cuando fallece una persona que ha decidido ya previamente donar sus órganos. Esa persona pues se hace un procedimiento específico para poder extraer el riñón de forma oportuna y precoz y que ese riñón esté en condiciones para poder ser donado. Luego se mira a aquellos pacientes que ya estén en diálisis para poder valorar la compatibilidad y si hay un paciente compatible, se elige a ese paciente que tiene mejor compatibilidad y se procede a lo que sería la donación. Si no hay un paciente compatible en la lista de pacientes de diálisis, se mira la lista de los pacientes que están en prediálisis, que están en la consulta y que previamente ya han pasado un estudio muy importante y son candidatos a recibir el órgano. Y si tienes la suerte, se puede trasplantar de un donante cadáver. Es mucho más complicado porque normalmente se mira al paciente que ya está en diálisis, son los que tienen prioridad y normalmente se suele utilizar ese órgano en este grupo de pacientes. Tenemos otra opción como puede ser el donante vivo, que es aquel paciente que tiene un familiar, una pareja, un conocido que quiere y que puede donarle un riñón. Nosotros fomentamos la donación viva porque es una oportunidad más para lo que sería el paciente renal crónico. ¿Qué necesitamos para poder saber si el paciente puede ser candidato a donar un riñón? Es decir, si el familiar del paciente o el amigo o la pareja puede ser candidato, necesitamos que el paciente sea una persona saludable, que no tenga diagnóstico de hipertensión ni de diabetes y si lo tiene, que esté muy bien controlado, que no tenga obesidad, que no tenga ninguna enfermedad activa ni inmunológica, ni infecciosa con afectación de un órgano, ni cardiovascular, ¿vale? Y que lo traigan a consulta para poder explicar en qué consiste la donación viva, porque si este paciente cumple esos criterios y cumple esas características y es compatible con su posible receptor, este paciente puede vivir de forma normal el resto de su vida porque el otro riñón que tiene va a compensar para alcanzar un filtrado glomerular estable que le permita vivir sin mayores complicaciones.
Es cierto que también lo explicamos en consulta, que si el paciente se queda con un solo riñón, va a ser un paciente monorreno, que va a requerir un seguimiento anual por las consultas, que por un lado le protege de desarrollar diabetes y de desarrollar hipertensión, pero por otro lado, en caso de que anecdóticamente tuviera la mala suerte de tener un accidente de tránsito o un accidente de cualquier tipo y tener el golpe sobre ese riñón y perder ese riñón, se queda anéfrico y necesitaría también un trasplante para poder vivir. Son cosas anecdóticas que no suelen pasar, pero que es importante que las conozcan. También, si es una paciente mujer, es importante que si va a donar un riñón sepa que durante el embarazo puede tener un mínimo riesgo de desarrollar hipertensión arterial o preeclampsia. Entonces son cosas muy anecdóticas, pero que son importantes que conozcan para tomar una decisión. Si ya finalmente vemos que el paciente es candidato a donar el órgano, ha aceptado la donación, hay compatibilidad de grupo sanguíneo, se procede a hacer el resto de pruebas complementarias para poder enviar todo el estudio al centro trasplantador, que normalmente es Tenerife, y el paciente probablemente se trasplante sin ningún problema, sin necesidad de diálisis. Es una gran oportunidad que es importante que sepan que existe y que si tienen familiares, esposos, parejas, amigos que quieran o estén interesados en donar un riñón, vengan a la consulta que les explicaremos en detalle en qué consiste el procedimiento y por qué puede ser beneficioso para el receptor. Aquí está la diapositiva del trasplante renal donante vivo anticipado, como había comentado, que nosotros lo fomentamos, porque además es una opción terapéutica que ofrece mejores resultados, tanto en términos de supervivencia como en términos de supervivencia del injerto y de calidad de vida. Se asocia a mejores resultados si comparamos con el donante fallecido, independientemente de la relación genética entre el donante y el receptor. Incluso en los registros europeos de tratamiento renal sustitutivo, se ha visto que a los 5 años la supervivencia del injerto es del 86% para el receptor de donante vivo y de 81% para los donantes fallecidos. Entonces ahí pueden ver la diferencia que tenemos en este grupo de pacientes. Luego, como había comentado, el donante debe otorgar su consentimiento de forma expresa, libre, consciente ante el juez. Por eso es un trámite seguro, por eso lo fomentamos, porque está todo tan estudiado y tan analizado que si vemos que no es seguro y que no es libre, consciente y totalmente altruista, no se va a autorizar la donación. De hecho, tuve un caso en consulta de una pareja que quería donar el órgano a su familiar. Se hizo todo el proceso, era apta inicialmente, pero posteriormente cuando llegó a Tenerife se hizo la última prueba, que era para ver qué función renal residual le quedaba a la paciente y se iba a quedar con una función renal residual muy baja. Por lo tanto, se desestimó la donación y ella no pudo donar el riñón. Con esto quiero transmitirles la seguridad que tiene el proceso, que está todo muy estudiado y muy analizado para que sea seguro para ambos. Y por último, en resumen, pues yo simplemente quería dar la importancia de la consulta ERCA. La importancia, como sabemos, y como les he dicho a lo largo de toda la consulta, es que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular, independiente de otros factores como puede ser la hipertensión, la dislipidemia o la obesidad. Además, a medida que avanza la enfermedad, el riesgo cardiovascular se dispara. A nivel mundial, por cada una de las personas que reciben diálisis o han recibido un trasplante de riñón, hay 100 en estadio precoz o temprano de enfermedad renal crónica, que si se diagnosticaran a tiempo, podrían disminuir su progresión y podría evitarse llegar a trasplante. Además, el mismo importe que se invierte en una persona con diálisis o trasplante se podría tratar 10 personas en fases iniciales de enfermedad renal crónica. Fomentar hábitos de vida saludables y diagnosticar a tiempo la enfermedad renal crónica son objetivos cruciales para la sostenibilidad del sistema sanitario español, pues ayudaría a reducir los elevados costes de tratamiento sustitutivo en la fase terminal de la enfermedad. Así que bueno, muchas gracias, espero que sea de utilidad. Las preguntas que puedan tener estaremos encantados de respondérselos en consulta y nada, estamos a su disposición.